Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu. Y sí, otra vez vamos a empezar Northland y os explico por qué. La partida anterior, como visteis, se nos buguearon un par de personajes, más allá de todo lo que pasará, que lo hizo muy interesante. Pero como hubo un poquito ahí de conflicto, hubo algunos problemas, pues vamos a empezar este Northland. Este título que ya sabéis que es una mezcla entre una especie de Ringworld y toques de Crusader King. Un título que me ha enamorado y creo que a muchos de vosotros. Y vamos a intentar empezarlo poquito a poco, más lentamente, aprendiendo y llevándolo un poquito más allá de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Así que voy a empezar una nueva partida. Voy a intentar que nuestro personaje no sea muy viejo, ¿vale? Tiene 40 años, podemos bajarle la edad. También voy a mirar la esposa. La esposa tiene... Bueno, voy a empezar con 2 hermanos y una esposa porque en teoría es lo más fácil, ¿vale? Porque también podíamos empezar con marido, mujer y por ejemplo, un infante. ¿Pero por qué es más complicada posiblemente? Pues simplemente porque no vas a poder darle órdenes a tanta gente, ¿vale? No vamos a poder darle órdenes a tanta gente y va a ser muy complicado no poder controlar a la gente que tenemos por allá, ¿vale? Así que voy a bajarme, por ejemplo, un punto. Quitándole un punto simplemente ya conseguimos 35 años, 5 años menos. Tendencia a la adicción no me gusta. Creo que le voy a poner algo así como la lujuria o algo por el estilo que no me disgusta demasiado. O incluso la calvicie, porque como está cazado, lo único que se pueden burlar de él, habrá que tener cuidado con eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener calma también, colapsos nerviosos leves. Tenemos a esta personaje, ahora los voy a decir desde el principio también, chicos, si queréis, alguien quiere nombre en el juego, ir pidiéndolo, que lo vamos a ir añadiendo, ¿vale? La serie va a salir un capítulo cada 2 días, quizá el segundo capítulo salga mañana directamente, el día siguiente a la edición de este vídeo. Pero va a ser cada 2 días para que tengáis tiempo a ver los capítulos tranquilos, ir procesándolos, ir llevando vosotros vuestras partidas y demás, ¿vale? Bueno, dicho esto, tenemos a esta chica que también tiene calma y tiene lujuria, y tenemos a Vitomir que tiene calma y falta de atractivo. Esto me va a costar el interés de otros. Uf, no me gusta eso, tío. Discapacidad mental, tampoco adicción al juego, falta de atractivo. Aumenta la de este envidioso. Calvicie temprana, tiene una probabilidad alta de sufrir calvicie antes de lo normal. Cinismo, los pensamientos sociales son más débiles, así como los pensamientos sobre la muerte de seres queridos. Vale, venga, va. Pues nos quedamos con cinismo, ¿vale? Ilustración, pronóstico y diplomacia son lo que cada uno tiene. Este tiene 38 años, es mayor que el rey, pero nos viene bien. Venga, continuar. Vamos a elegir una provincia inicial y como ya llevamos varias iniciadas, a mí me gusta esta. Lo que pasa es que esta está muy rodeada de enemigos, es buen sitio, por eso. Y esta es muy grande, pero no sé qué propiedades tiene. Tiene poca madera y no tiene apenas... Digo, quiero equilibrado. A mí de los que más me gustan, sinceramente, yo creo que sería este, que tiene un equilibrio bastante bueno. Tiene poca planta, pero tiene un equilibrio bastante bueno. Además, tiene 3 amistades por aquí, digamos, por decirlo de alguna manera, así que nos vamos a ir allí. No me voy a entretener mucho con bandera y demás, porque como ya hemos jugado antes, voy a dejarlo de la horda impía para que nos ataque. Tenemos que intentar sobrevivir 55 días, ¿vale? Hijos de néctar, no, fluido vital. Vamos a dejarlo como que empiece con un prisionero. Metabolismo rápido y demás no lo voy a dejar y empezamos partida normal. Venga, vamos allá. Como os digo, voy a intentar utilizar esta partida como una especie de mini tutorial dentro de lo que yo sé. Tener en cuenta que cada partida que echas vas aprendiendo cosas, por lo tanto no soy ningún maestro, ningún experto. Yo simplemente trato de divertirme y divertiros a vosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar ir poquito a poco, vamos a intentar, sin que sea lento, hacerlo divertido y hacer, bueno, pues que el caos de este título, porque es caótico, lo hacen aposta para que sea caótico, sea divertido para todos. Así que vamos a ello. Vale, ya sabemos la historia. Si no la sabéis, os dejaré el capítulo de la serie anterior para que lo veáis. Empezamos, bueno, pues con que nuestra esposa ha sido arrestada, detenida. La tienen retenida los bandidos en el bosque, ¿vale? Una de las cosas principales que hay que hacer en estos juegos es tener comida, aunque este sitio para cultivos de comida no es muy grande, ¿vale? No es demasiado grande, pero veo que alguien tiene aprendizaje de taller, porque salgo con el taller aprendido, ¿vale? Taller aprendido. Bueno, vamos a tener que mirar. Las zonas de comida son estas de aquí. De todas maneras, si ponéis para cultivar, por ejemplo, el colinabo, va a salir que ahí hay campos y también hay campos acá. ¿Vale? Aquí hay otro pequeño campo. Pero esta zona es de poco terreno de cultivo, por lo que hay que ir con mucho ojo en ese sentido, ¿vale? Hay que intentar aprovechar al máximo todo lo que sería el cultivo y ver a dónde podemos meter para que tengamos el 100% en un par de lugares.
Incluso si no tiene el 100% y tiene un 98%, podemos aprovecharlo para que nos entren un par de campos, ¿vale? Porque si aquí nos entra uno y aquí nos entra otro, quizás sea mejor aquí, ¿vale? Voy a poner ahí el campo de colinabo, es lo primero que se va a empezar a hacer, pero antes de eso tendríamos que poner la cerrería para la madera. Y la cerrería hay que poner en el sitio que más madera haya y que esté cerquita de aquí para que nos tarde poco en trabajar la gente. Ahí puede haber un poco de cultivo o hierbas, así que no lo voy a poner por ahí, lo voy a poner más bien por esta zona de acá, este hueco. Y hay árboles alrededor por todos lados. Y ahora pondremos ya camino y demás que puede venirnos bien. Ya yo le voy a dar al play, voy a mirar qué pone por aquí que tenemos pendientes. Lo de construir la cerrería estoy, la gente no tiene lugar donde rezar, lo vamos a arreglar ahora, las tabernas no funcionan, no hay producción de alcohol, no hay producción de comida y necesitamos barracones, vale. Barracones hace falta porque tenemos algunos guardias y no tienen donde dormir, así que se pueden enfadar. Así que vamos a hacer un barracón. Por cierto, hay objetos, hay cosas que se pueden rotar. Solamente he visto que se puedan rotar las casas, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Por si queréis rotar, podéis rotar las casas, ¿vale? Vale, quiero el barracón cerca siempre, donde pongo luego lo que sería la taberna y demás. Voy a poner aquí está Mirolup, está el rey dando órdenes, ¿vale? Genial. Estupendo. Se va a empezar a construir esto de aquí. Tenemos los bandidos que tenemos que estar pendientes y los bandidos han capturado a Omiska. La tenemos que liberar. Habría dos opciones. Le podemos pagar dinero, ¿vale? Le podemos pagar dinero o podemos intentar preparar un ejército e ir a por ellos lo antes posible. Tenemos un buen ejército de guerreros, ¿eh? Lo que no sé es cómo andamos de armas, pero podemos mandar a Vitomir con las armas que hay 6 armas, le podemos mandar a todos los guerreros. Armadura hay para uno, pero armas hay para todos los guerreros. Así que podríamos montar este ejército. Y antes de, mientras se construye todo, que Vitomir se vaya preparando, se vaya armando y vamos a llevar a capturar, bueno, a librar a esta chica, a la reina. Pero bueno, eso nos va a venir bien porque aparte nos va a dar 150 dinero y a lo mejor algún que otro prisionero. Si cogemos prisioneros los vamos a vender desde el principio, ¿vale? Se están preparando, una vez que estén todos armados vendrán aquí. Hay uno con armadura, el resto no. Las armaduras son muy importantes, gente. Si podéis sacar dinero en algún momento para tener armadura, os ayuda mucho en la batalla, ¿vale? La vamos a rescatar con el escuadrón de Vitomir. Dice que tenemos un 57% de probabilidad de ganar la batalla, pues vamos allá. Vitomir con sus aguerridos guerreros, que por cierto le vamos a decir que protejan a los arqueros, ¿vale? Los arqueros se queden atrás. Aunque no me gusta que este sea arquero teniendo la única armadura que hay, pero bueno. Que un arquero tenga armadura me fastidia un pelín, pero ¿qué vamos a hacerle? Bueno, chicos, tenemos que preparar comida. Tenemos que preparar madera. Y tenemos que preparar... De hecho, espérate, si no se ha empezado esto a construir... Os voy a decir una cosa, porque voy a cambiar ahora de opinión. Aunque aquí el árbol, los árboles queden un poquito más lejos. Vale. Voy a poner aquí la producción de la cerrería. Voy a poner talca aquí. ¿Y por qué en esta zona? Porque, mirad, ahora voy a poner aquí un camino para esto, esto y esto. Y voy a poner un almacén aquí centrado. Y ese almacén me va a venir muy bien para que todos los recursos estén más concentrados y tarden menos en llevarlo, ¿vale? Entonces, si pongo aquí el almacén va a estar más cercano a esos sitios. Nos va a venir bien, sobre todo cuando tengamos caminos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien cuando tengamos caminos. Yo no estaba haciendo camino en otras partidas. En esta partida sí me voy a dedicar a hacer camino, aunque cuestan dinero, tener cuidado, porque tiene un coste monetario. Así que eso, lo podéis utilizar, pero mirad, me cuesta... Como veis, tiene un coste. Y bueno, pues tenéis que tener en cuenta si os interesa o no pagar ese coste, ¿vale? Bien. Tened en cuenta que el juego todavía está en desarrollo. El juego puede mejorar muchísimo. Vitomir es el que va a dar las órdenes aquí. Pero de momento las va a dar este hombre. Lo va a dar el rey. Va a dar el rey mientras que esto va funcionando. Van a venir 7 más. Van a venir 7 más, por lo que tendremos problemas de hogar también. Por lo que voy a hacer un alojamiento. Mirad, una cosita. Me voy a parar a explicar un par de cosas ahora que es un segundo capítulo. Os voy a explicar un poquito lo que tenemos por aquí. Básicamente tenemos el número de campesinos. Son los campesinos que tenemos trabajando. Actualmente tenemos 7. Si ponen más 7 es que vienen 7 más o que han venido 7.
Y también te va a decir cuánto viene la próxima vez, ¿vale? Inmigrantes esperados hoy, 8. ¿Vale? Se esperan 8 inmigrantes para hoy. Después, guerreros, tenemos 5. Y no van a venir más, ¿vale? Son más 5 porque son los 5 que han entrado ahora mismo. Prisioneros no tenemos ninguno. Y estos serían los criminales que se van a generar. Esta es la relación con la matriarca, que es digamos, la iglesia, la que gestiona todo lo que hay actualmente, pero tendríamos que conseguir, bueno, estar en un favor con ellos. Voy a poner aquí para que vengan a rezar. Eso también es importante. Y otra cosa muy importante, que no deberíamos dejarlo, y es casi más importante que nada, es la biblioteca para la investigación, para investigar todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? La biblioteca de investigación, que la vamos a poner aquí. Por aquí arriba. No sé si ponerla aquí arriba del todo. Venga, por aquí arriba. Biblioteca, ¿por qué? Porque es donde vamos a investigar todas las novedades, todas las nuevas tecnologías y todas las cosas que necesitan los personajes, ¿vale? Bien. Ahí está este que vaya a dar orden allí. Aquí se me ha quedado un par de caminos que no me gusta cómo se han quedado. Trabajadores insuficientes por 2, vale. No tengo trabajadores suficientes para todo. Bien, no pasa nada porque, claro, tengo muy pocos trabajadores, es lógico, no hay problema. Tiene que venir gente, así que eso no es problema. Y voy a ver cómo va el amigo Vitomir, que vaya hacia la reina, a librar a la reina. En vez de ir su marido, ha ido Vitomir, pero bueno. Vale, tenemos la destilería para producir alcohol. En la destilería vamos a poder producir tanto alcohol normal, como, o sea, licor normal, como cerveza, como ale sabrosa. Son 3 tipos de licores. El más básico es el licor, el segundo sería la cerveza y el tercero este. El licor, nueva batalla, vamos a ello. El licor se produce con el colinabo, ¿vale? Que es la primera producción que tenemos que utilizar. Vale, nueva batalla, vamos a lucharla nosotros. Bueno, aunque es realmente semiautomática. Nosotros lo único que podemos, como mucho, es acercar a la gente un poquito. Y lo que podemos hacer es atacar al enemigo en cuanto podamos. Le da un poquito de velocidad para que se acerquen antes. Tengamos que esperar mucho. Pronto empezarán a atacar los arqueros, eso es. Eso es, el arquero han podido darle a uno. Yo espero que mi arquero va a gastar daño. Ellos vienen con lanzas, ¿eh? Las lanzas hacen más daño, bastante más daño que las porras. Yo espero que aguante Vitomir por el tema de que lleva armadura. También el combate de nuestro personaje no es muy bueno. Así que espero que nos salga bien, porque claro, los arqueros son un problema. Este, si no muere, se va a rendir en breve, ¿eh? Uno de ellos ha caído. Eso es buena señal. Uno de ellos está en el suelo, aunque sea debilitado. Este se ha rendido nuestro. Vitomir se ha quedado enfrentándose a 3. Pero se ha quedado solo y han ido 4 por aquel. Este está huyendo del miedo. Genial. Arquero, intentar acertar un poquito más porque si no... Vale, eso arquero... Ahí está. Vitomir se ha cargado a 1. De momento del enemigo queda solo 2. Ahora queda 1. Y nosotros solo hemos tenido a 1 que se ha rendido. Espero que no haya huido. Bien, no ha huido, sino que solamente se ha rendido. Y tenemos 4 prisioneros, genial. Aparte, bueno, las relaciones con los vecinos han mejorado, la relación con la matriarca mejora por derrotar bandidos. Y el botín serían 150 más 4 prisioneros. Pero no tenemos prisión. Aparte hemos liberado a Omiska, rehén hasta el momento, y pronto volverá a tu ciudad, genial. Ahora, por ejemplo, tenemos relaciones buenas con este, tenemos con este y tenemos, por ejemplo, con este. Las primeras relaciones las vamos a intentar establecer con Pico Ventoso, que está neutral, porque es de una clase con la que no nos llevamos bien seguramente. Y con Barm, que nos llevamos un poquito regular. ¿Pero por qué? Porque estos compran. Mira, esto es lo que ellos venden y lo que compran. Y estos son lo que ellos compran, ¿ves? Y lo que venden. Entonces, le podemos vender harina y le podemos vender licor, que es lo más pronto podemos hacer. Porque la ley sabrosa nos va a costar más. Y son los más cercanos, así que son con los que tenemos que establecer
las relaciones. Mirar qué productos vamos a vender y establecer relaciones con ellos, ¿vale? Vamos a esperar, vamos a darle un poquito de velocidad a ver si nos vienen algunos aldeanos, que tenemos pocos trabajadores. Aquí el aviso este es que nos faltan trabajadores. Y bueno, os explico también un poquito por aquí algunas cositas. Este es el oro que vamos a tener para pagar, para comerciar, para lo que sea. Para lo que queramos. Después tenemos el anillo sagrado. Esto es importante, porque los anillos sagrados es algo que todo el mundo quiere tener. Y puede haber envidia entre hermanos incluso, puede provocar problemas. Y aparte, mientras más tengamos, mejor será. Después tenemos el colinabo, que es la principal fuente de alimento. Vale, tiene herida infectada, pero tengo ungüentos, vale. El tema de la herida infectada y demás, por las curaciones se hace con ungüento. Si no tenéis ungüento, tenéis que comprarlo o producirlo, ¿vale? Para eso necesitáis un herbolario, por eso lo veremos más adelante. Después tenemos algo de harina, es lo que va a comer la gente ahora mismo, harina y demás. ¿Qué podemos hacer? Que los prisioneros no coman harina, por ejemplo, y si quiere comer, que coman colinabo. Punto. Los prisioneros no van a comer harina. Aparte, no tengo dónde encerrarlo, lo que quiero es que venga un comerciante y venderlo lo antes posible. Después, por poner de otro ejemplo, vamos a tener también, podemos poner cuánto queréis que se venda al ciudadano, ¿vale? De a pie. El máximo que se puede vender. Yo le voy a poner que se venda todo, la comida. Y listo. Después tenemos por aquí, es todo lo que tenemos en almacén. Básicamente es fácil de entender, ¿vale? Cerveza, el ungüento, la madera, el hierro, el papel, que nos va a servir para muchas cosas, luego lo veremos. La daga, el arco. Tenemos por aquí una lanza, tenemos también un par de mazas. Estos que hemos conseguido algún material, creo, de los que hemos matado ahora. Que hay algo más de armas. Mientras no tengamos ladrones, no tendremos criminales, no nos van a quitar nada. Vale, la escuadra ha vuelto. Y esta chica ya está por aquí, genial. Necesitaríamos un sitio para meter prisiones. Sitio para prisioneros, ¿vale? ¿Por qué no lo tenemos? Porque no está investigado. Que me haría falta... Esto se construya luego lo siguiente. Tenemos 4 prisioneros y un problema porque no tenemos dónde meterlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues mientras haya prisioneros, los primeros que van a trabajar, vamos a poner que los primeros que trabajen sean prisioneros. Claro que si no están vigilados se pueden escapar. Así que mucho ojo con eso. Porque si no están vigilados se pueden escapar. ¿Qué vamos a hacer? Pues poner una patrulla diurna aquí. Pero como le he puesto que trabajen los prisioneros, ellos se van. La patrulla diurna, que voy a poner que haya un soldado nada más. Para que esté ahí pendiente si se van. Los prisioneros guerreros pueden rebelarse si el humor promedio durante un día cae por debajo de 25. ¿Están descontentos? Vale, pero bueno, los prisioneros no me importa. Y traición y amor, ya sabéis, el interés si es superior a 60, habrá amor entre los personajes, tal y cual. A ver si llegan ya nuestros guerreros y demás. Ahí están llegando. Vale, genial. Pues como están llegando, esto no lo va a gestionar este hombre, sino que lo va a gestionar este, que es mejor en gestión, al igual que esto. Y cuando lo terminen, también lo va a gestionar él. Porque es nuestro mejor gestor actualmente. Vale, cerrería acabada. Y lo va a llevar Vitomir también. Este es un prisionero, irá a trabajar. Ahora mismo es criminal, no lo podemos convertir en otra cosa. Y lo que necesito es que se construya esto para empezar a investigar las prisiones y tener a los prisioneros controlados, ¿vale? La prisión y tener a los prisioneros controlados. Trabajadores están recibiendo instrucciones, lo que pasa es que se ha acabado el día. Han llegado 7 inmigrantes. Vale. Ahora tenemos 14 campesinos. Hemos puesto que trabajen los prisioneros primero. Y si no trabajan los prisioneros, trabajarán los campesinos, ¿vale? Este patrulla durante el día para que los prisioneros no se escapen. Los prisioneros se pueden escapar porque no tenemos prisión. Y es más fácil que se escapen. Hay que tenerlos controlados. Es complicado, ¿vale? Así que vamos a poner otro zona de vigilancia diurna de momento por aquí. Poner justo aquí en la puerta. Y aquí vamos a poner un guardia. Porque como tenemos pocos guardias, quiero que esté vigilado la zona y no se nos escapen los prisioneros, ¿vale?
Si se escapan, bueno, mala suerte. Ahí llegan todos los nuevos que van a empezar a trabajar ya hoy y nos van a ayudar a trabajar, porque ahora mismo madera solo podemos trabajar con una. Solo podemos meter un maderero. Y viene el comerciante, vale. Y un... Ah, y tenemos un... Vale. Es de Maca, tiene lealtad 50, el humor es 60, la felicidad más 7. Modales comercio tal, combate y mando. Es bueno para el combate. No es bueno como gestor. Pero lo primero que voy a comerciar porque quiero venderle. Quiero comprar, perdón, a ver si encuentro prisiones. Campo de lúpulo y cerveza, muy importante si quiero después gestionar. Casa campesino, el templo. ¿Dónde están las prisiones, tío? Vale, pues vamos a tirar por el herbolario para hacer después la... Casa campesino, campo de cerveza y lúpulo, vale. Ahora mismo, como tenemos algunas mejoras, porque nos va a salir muy barato actualmente, voy a aprovechar porque luego nos cobrarán impuestos, ¿vale? La iglesia ahora mismo no nos cobra impuestos, pero luego nos cobrará impuestos. Cocinar la carne estaría bien, pero no. Casa campesino no. El patíbulo de momento no me interesa. Forja de armas, fundición. La ley sabrosa siempre es buena. Voy a aprovechar a los prisioneros conseguidos para esto, ¿vale? Taller de papel, forja de armaduras. Pero es que no tengo la mina, de todas maneras, ¿sabes? Forja de armas y armadura. A ver cuánto. Eso es mucho dinero. Hay que vender todos los campesinos. Y esto sería una inversión de futuro, pero a lo mejor demasiado. Taller del papel siempre viene bien. La longevidad me da igual. Licor bar. El licor en la provincia es la mitad de potente. El alé sabrosa lo quiero, la fundición. Permite construcción de edificio tipo fundición. Es para fundir el hierro. Algo. Campesino, el patíbulo y cocinar carne. De momento esto. Me voy a gastar ese dinero. Creo que me he gastado mucho desde el principio. Pero creo que es el momento porque es cuando más barato me va a salir todo. Y no sé si contratar a Ariada. Aireada esta. Ariada. No sé si contratarlo. ¿Cuánto me costaría? 5 anillos. Venga, va. Tiene 50% por ser la primera contratación. La vamos a contratar para el tema de combate. Para el tema de los combates. Vale. El problema, claro, ha venido alguien nuevo. Tenemos que hacerle una casa. Tener cuidado con las casas de los señores. Gente, mucho cuidado. Las casas se pueden girar, como he dicho. Tener cuidado con las casas de los señores porque una de las pegas que tiene, para mi parecer, es que gasta hierro. Bueno, pegas no. Es costoso porque gasta hierro fabricarlo, ¿vale? Tanto la casa del señor como otros edificios gastan metal. Y ahora mismo no tengo mina, por lo que es un problema. Vale, voy a contratar a Ariada. Y ya tendremos otro personaje más. Y además podemos empezar a tener relaciones con Vitomir. Para que no se sienta solo. Empieza a tener, bueno, pues un poquito de conversaciones y cositas que le pueden hacer bien. ¿Vale? Pasar tiempo con Ariada. A ti te voy a poner a pasar tiempo con tu mujer, que siempre vaya bien la cosa. Ariada le ha mostrado una parodia a Vitomir. Bueno, mira. Mika ha tenido una conversación sincera con Mirolup. Vale. Cuando los nombres no veas. Espero que me pidáis nombres por ahí por el chat, porque si no, lo vamos a pasar muy canutas. Muy canutas. Tenemos la biblioteca ya, así que vamos a empezar a tirar de ella. Campo de molino y centeno importante. ¿No hay biblioteca? Ah, no, no está terminada, vale. Cuando la terminemos. Campo de centeno y el molino es muy importante porque nos va a hacer falta. Como ya estamos produciendo el colinabo, porque está a 600 la compra. Vale, Ariada, un señor no tiene alojamiento. Estoy en ello, no te preocupes, mañana lo tendrá. Hoy tendrá que dormir en el suelo. Voy a dormir en el suelo. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que piden nuestros personajes, ¿vale? Con lo que va queriendo nuestros personajes. Recibido duración de Vitomir. Esta tiene una soledad leve. Soledad leve simplemente que quiere... Pues lo que quieren, ¿vale? Tienen un poquillo de jaleo. Y mientras que no sea muy grave no pasa nada porque no van a ir a buscar a gente para relacionarse.
Vale, tengo un par de desempleados que están durmiendo en el suelo porque no tienen cama. ¿Qué hacer? Tenemos que hacerle camas ahí a los... Bueno, tenemos que hacer la casa esta que se está haciendo. Pero lo primero que me quiero que me termine, le voy a dar velocidad durante la noche, no tenemos mucha cosa. Tener en cuenta que los prisioneros lo hemos vendido, así que ahora no hay que preocuparse de que haya prisionero o no. Y esto lo voy a cambiar. No hay que cambiarlo si no hay prisionero, simplemente trabajará cualquier cosa, ¿vale? Pero lo voy a poner en automático para que vaya a trabajar mañana cualquier tipo de trabajador. Y vamos a montar el almacén ya mismo también para que todo vaya hacia el almacén. Acaba de guardar la partida. Ahí el tironcillo ese. Y... Está aquí. ¿Por qué estoy poniendo camino, gente? Porque van más rápido a los puestos de trabajo, ¿vale? Pasa que después caminan por donde quieren, pero bueno, normalmente van más rápido a sus puestos de trabajo. Vamos a ir a la biblioteca, ya la tenemos. Vamos a ir a conocimiento y vamos a investigar el molino. Porque podríamos poner la prisión. La mina me interesa casi más. Comida importante, pero la mina a lo mejor me interesa más. Voy a intentar investigar tanto la mina como eso. Intentar investigar las cosas con personajes que sean vuestros. ¿Por qué? Os explico una cosita porque esto es importante. Voy a poner también esto. Con Vitover. Si lo aprendéis con este que es contratado y después se va, todo lo que habéis aprendido lo perdéis. Y si muere la persona que tiene el conocimiento, lo perdéis también. Así que mucho ojito con quién ponéis a investigar las cosas porque se os va la investigación. Y si lo tenéis construido, vale, no pasa nada hasta que no se rompa. Cuando se rompa no lo vais a poder reparar y listo. Pero mucho ojo, porque si se rompe, no podréis construirlo de nuevo porque la persona que sabía hacerlo ya no está. ¿Vale? Entonces ahí habréis perdido ese conocimiento. No vais a poder construirlo de nuevo. Estoy gastando mucho dinero en caminos, tío, pero bueno. Quedan más curiosos, ¿sabes? Realmente después te asfaltaremos todo lo que podamos. Vale, están terminando el almacén. Ahora sí hay trabajadores, hay 14 de hecho. Voy a construir el dormitorio de los trabajadores un poquito antes. Ah, mierda. Bueno, ya es que le he puesto aquello y se han dejado el almacén. Bueno, no pasa nada. Ahora lo terminarán, ¿vale? Sin problema. Ahora mismo hay gente que está estudiando. Por ejemplo, un Miska esta está estudiando la mina. Y Vitomir está estudiando el centeno. Vamos a poner luego, cuando terminen de estudiar, que Mirolup se vaya a tener un ratito. Si puede, diario, le voy a mandar con su esposa. Aunque también hay que tener cuidado de que nuestro hermano se lleve bien con nosotros y demás, porque si no sería un problema. A ver, Ariada, ¿qué tal es para mandarlo a la gente? Tiene malos modales. Solo es combate y mando. Usar combate y mando con nuestro guerrero puede ser bueno para ayudar a otros poblados a acabar con sus bandidos. Y diréis, oye, pero eso no te interesa. A ellos les hacen daño, sí, pero también te da... te mejora relaciones con ellos y es bueno. Bueno, mientras que los otros están ocupados, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar al rey a empezar a establecer relaciones. Vamos a ir a mejorar las relaciones con una cacería de lobos. Que nos pueden herir, pero siempre va a mejorar mucho la relación con nosotros. Eso es para ir estableciendo... vale, esta no tiene casa, ya lo sé, la estamos haciendo. Eso una vez que ya podamos producir el alcohol, vamos a hacer la destilería. Vamos a producir el alcohol del colinabo, ¿vale? Esto, por ejemplo, la destilería no se puede rotar. No es rotable, ¿vale? Pero con colinabo, cuando tengamos bastante colinabo, vamos a mejorar. ¿Qué podemos hacer también? Pues se pueden mejorar los territorios. Este no, por ejemplo, pero hay cosas que se pueden mejorar. Necesitamos un gestor para esto, vamos a poner a la nueva. Ariada. De todas maneras, esto del almacén, simplemente lo único que va a hacer es que distribuya un poquito más rápido. No es algo
que aumente la producción. Aquí sí podemos aumentar la producción de madera si nos interesa, mejorándolo y haciendo una doble producción de madera. Vale, están haciendo el templo. Importante para que la gente pueda rezar y no tenga problemas de rezo. Santa Sofía me ha abandonado, ¿no? Amigo, reza un poquito. No, con la reina no quiero que pases tiempo. Lealtad 96, se ha perdido 4. Mor 50, no tiene hogar, no te preocupes, eso te lo vamos a dar pronto. Soledad leve, agnóstico, fatiga moderada. Por el cansancio de, bueno, del rezo. Vale, está rezando. Tiene cansancio. Me faltan 5 anillos. En la próxima compra tendremos que conseguir anillos. O bien, hay un truquito que me ha dicho un seguidor del canal, que lo veo bastante bueno. Y es, por ejemplo, tener a un buen jugador de dados, aunque eso tendrá que ver con la suerte, no sé dónde está eso. O a lo mejor el intelecto. El intelecto influye en las partidas de dados. No lo sé, porque yo creo que eso es cuestión de suerte. Pero jugando partidas de dados podéis ganar anillos. El problema es que lo podéis perder también, ¿vale? Tened cuidado. Ya has tenido el conocimiento de la mina. Genial, ya tenemos mina, gente. Vamos a empezar con ello. Y dice que tenemos algo de producción también, licor, que vamos a producir. Voy a producir unos 40. Con el chip podéis ir de 10 en 10. Y que vamos a ir unos 40. Y a ver qué ocurre. Vale, vamos a construir la mina. Ya tenemos la producción de licor. Tiene que venir Vitomir a darle órdenes, pero para el día siguiente. Ya hoy no le puede dar órdenes. Tenemos 20 habitantes y vienen 6 más, por lo que me van a faltar viviendas otra vez. Voy a tener que montar otro dormitorio, al menos. Bien. Y Vitomir está estudiando. Claro, es que lo he puesto a estudiar y le tengo estudiando y dando y gestionando todo eso. Eso es un problema porque es mucho, tío. Eso puede cansar mucho. Pero bueno, ahora vamos a mandar a Ariada, que se le relacione un poquito con él. Es buena luchadora, buena guerrera y aparte nos vendría bien en la cacería. Ah, vale, que ha cumplido la cacería este. Vale, vale. Hemos cumplido la cacería. Venimos con una herida, sí, pero pequeña, ¿vale? Un moratón, vale, guay. Pero hemos mejorado cuánto la relación con este poblado. La tenemos en 27. Esperarse. Espérate, amigo, no te vayas tan rápido. Comercio. Espérate. No, cancela. ¿Por qué? Por mirar una cosa. Por ejemplo, con este vamos a conseguir un comercio que nos va a llegar a dar 150. Si lo hace esta, 150. 150. Este nos va a dar un poco más. El precio se ajustó un 12% debido a la diferencia. No, 72, perdón. Este 49, 47, 45 y 72. No tenemos a nadie bueno. Lo más que podemos conseguir con esto que da 72 porque aumenta un poquito el precio, un 12%. ¿Vale? Porque este es mejor comerciante que ellos y consigue un poquito mejor precio. Así que tened cuidado no mandar a cualquiera. Porque mientras que este consigue vender 16 de licor a 49, este consigue vender 16 de licor a 72. Es casi el doble, tío. Pero no tanto como el doble, pero son 20 más, ¿sabes? 20 y poco más. Y le manda un mensajero básicamente lo mismo. Consigue el mínimo, de 49. Entonces Vitomir es buen comerciante. Vamos a intentar mandar comercio con Vitomir, ¿vale? Yo espero que termine de charlar. Vitomir se nos va. Eso nos va a costar ahora que esto no va a producir mañana. Que vamos a cambiar quién gestiona esto mañana. Ya lo cambiaremos a Vitomir de nuevo. Y el segundo mejor gestor que hay ahora mismo es Ariada. Va a ser la quien lo haga. Y también necesita un descansito, pero bueno, como se va a dar una vuelta, ya luego descansaremos.
Yumisuka va a aprender el campo de cerveza, Mishka y lúpulo para mañana. Voy a ir aprendiendo. Si vamos muy a saco, que se puede ir, pero si vamos muy a saco, el problema que nos puede dar... Vale, ahí entra uno y sale el otro. Después tenemos que buscar relacionarnos allí. Muy a saco. Vamos a provocar que tengan, pues, cansancio y cosas que nos van a dar problemas, ¿vale? Fatiga letal. Este está muy cansado. Hemos mandado de noche a hacer cosas allí. Mi camarada Mirolup, para mí es un gran honor participar en el acuerdo comercial contigo. Hemos conseguido un acuerdo. No es el mejor del mundo, pero vamos a tener un acuerdo. Nos vamos a comercio y vemos aquí el acuerdo. Tenemos que estar pendientes a cuando venga el de este. Yo voy a dar a comerciar automáticamente y así cada vez que venga su comerciante, primeramente él te va a mandar un, por decir así, un consejero. Ese consejero va a establecer el acuerdo y después se va a vender el producto. Soledad leve, poquito a poco, no te preocupes. A ver, ¿cómo estáis de cansados? Deseo sexual, pues entonces tiene que empezar ya a llevarte bien con el jefazo, si no, acabas liándote con otro. Pasa un ratito que estáis descansados, no estáis cansados ninguno de los dos. Pasa un ratito así, a ver si el deseo sexual más adelante lo podemos llevar a cabo, ¿vale? Sin marido y mujer, así tampoco pasa nada. Porque el cónyuge no, sí. Ahí van. Han ido a la casa, esto puede acabar bien. Ah, no. Pito, mira, ha vuelto a la provincia. Pero has perdido la protección de familia feliz. Esto lo explicaba ayer a un compañero, un amigazo, pues, en el directo que estaba haciendo en la otra plataforma, la plataforma morada. Y es que al principio tienes como una protección de la familia feliz porque no te atacan. Pero una vez que se acaba esta protección, ya tus vecinos pueden atacarte. Si tienes vecinos que te tienen ganas, en este caso ahora mismo ya no tengo ninguno, aunque aquí hay orden de neutralización. Contrata criminales locales para asesinar a un señor elegido. Si tiene éxito, el señor será asesinado. Pero perderíamos relaciones con la matriarca. No quiero ahora mismo. No quiero matar a nadie ahora mismo yo. No quiero porque no tengo relaciones con la matriarca como para eso y esto puede ser un problema, ¿vale? Mientras la iglesia considere que tu ciudad es demasiado pequeña para enviar un obispo, la matriarca no será consciente de tus asuntos internos. El problema es cuando viene el obispo y se entera de todo, ¿vale? Aquí está Misuka dando órdenes. Y también tiene un cansancio, una fatiga letal. Está muy cansado. Puede acabar cayéndose al suelo. No sé si podía descansar. Creo que no, ¿eh? No. No puedes pasar tiempo con Ariada. Sí, eso es lo que yo quería. Esta, la próxima orden, la va a dar Vitomir. Ahora mismo la ha dado esa, pero luego lo va a dar Vitomir. El edificio necesita un gestor. La mina no tiene a nadie. Yo lo siento por Vitomir, pero es que es el que produce más y estos edificios me interesan. Vale, la primera ambiciones. Gente, aquí tener cuidado al decidir porque si conseguís la visión os da como una penalidad, por así decirlo, una bonificación. Entonces, la más fácil sería fértil, que es simplemente llegar a una población de 69 personas. La podéis conseguir. Y también la economía, yo la he visto bien. Estas dos me parecen más difíciles, ¿vale? Tienes que añadir vasallos o unificarlo, ¿vale? Añadiendo alianzas. Así que lo que tenemos que intentar nosotros es aliarnos a algunos bandos y tal. Pero de momento vamos a elegir la de fertilidad, ¿vale? Una tierra fértil. Tenemos el 42% porque simplemente ahí llega a 60 personas. Y bueno, pues tenemos 25, 30 más los de estos. Tenemos 34. O sea, tenemos prácticamente la mitad. 20 campesinos, 5 de ellos desempleados, ¿vale?
Hay 5 desempleados, quiere decir que podemos buscar más oficios, más trabajos. Y también me tiene que dar órdenes allí para que trabaje en la minería. Y estoy por mejorar la... Vamos a mejorar aquello de allí. Ahora mismo están rezando. A ver si Vitomir se le pasa un poquito todo. Sigue con la fatiga letal y la soledad, pero bueno. Mi chica sigue con el deseo sexual, sí. Vale. Deseo sexual. Y hambre leve. Bien. De momento todos están en verde, así que vamos bien. Vitomir ha conseguido modales, genial. ¿Ha mandado las órdenes ya a la mina? Todavía no. Está durmiendo, estaba muy cansado. No creo que nos pueda dar órdenes a la mina hoy. Mandar a alguien hoy para que la mina empiece a funcionar ya. Mandar a Yariada que le dé órdenes a ver si puede ir hoy. Y así empiezan a trabajar a partir de hoy, aunque produzcan algo menos. Tened en cuenta que realmente, a ver, produce algo menos, pero tampoco no mucho menos, ¿vale? Por tanto, la producción es buena, yo creo que podemos conseguirla. Ping, 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 pam. Se han terminado de arreglar y ahora ya hay 2 trabajadores aquí cortando madera, genial. Otra cosa ya que podemos preparar, tener cuidado con una cosa. ¿Qué licor tenemos? Ninguno. Van a venir a comerciarnos licor, 16, cosas que no tenemos. La producción de licor que tenemos ahora mismo diaria tiene un bonus de... las 16 están producidas, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se van a vender. Tenemos que intentar que no se vendan más de las que vamos a tener. Como tenemos 24 más o menos, vamos a vender 8. De todas maneras, eso lo podéis ver en estadísticas. A ver, licor. Producimos 16. Pero más 6 yo creo que será alguno más, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Pues para el próximo día mejorar esto. Voy a mejorar la destilería para tener 2 trabajadores allí, porque tengo desempleados y me veo de venir muy bien que la destilería vaya doble. Mirolup y Umiska tiene una cita hoy, genial. Y han llegado 2 nuevos inmigrantes, cosa que para lo que tenemos ya viviendas, por lo tanto no me preocupa. ¿Vale? Tenemos vivienda ya para ellos, así que no me preocupa mucho eso. Vale. Van a tener una cita, van a terminar con el deseo sexual de ella y seguramente con la soledad de él. Y Vitomir sigue con la fatiga letal, está ahí descansando, soledad leve. Bueno, luego cuando se levante le vamos a poner ahí a hacer cosillas. Vamos a comerciar. Vitomir tendría que comerciar. Voy a esperar a que descanse un poco y ahora lo mando a comerciar porque el comerciante acaba de llegar, da tiempo, ¿vale? ¿Y cómo va la investigación? Vitomir está estudiando el centeno y el molino. Podría terminarlo ya, le queda un 1%. Y si tenéis gente parada, os recomiendo que volváis a investigar algo aunque lo tengáis ya con otra persona, ¿vale? Empieza el follisqueo aquí de Mirolup y demás. Vitomir se ha despertado ya, ¿no? Sí. Vale, por lo primero, comerciar. Lo primero es comerciar. ¿Y qué podemos comprar? Pues mirar, ahora ya nos cuesta dinero, ¿vale? El favor comerciante debido a diferencia de habilidad. Este comerciante es muy bueno. Es muy bueno comerciando. Hay que tener cuidado porque nos va a costar todo más caro, ¿vale? Patíbulo, casa campesino, enseñanza, cocinar carne, horno de carbón, intelecto, la fundición, la tala correcta, el comercio de maca, el taller de papel y el dominio del arco. Sinceramente ninguno de esos me influye. Estos son los... Bueno, esos son los impuestos que nos pone la caravana. Voy a intentar comprarle anillos, pero que podemos vender que ahora mismo no estemos utilizando, porque realmente no tengo nada que esté produciendo que pueda venderles. El hierro es limitado, así que ahora mismo sería invertir nuestro dinero, pero no tenemos suficiente. Venga, nos ha costado eso más caro de la cuenta. Debería haberlo dejado, pero bueno, lo vamos a comprar para no quedarnos cortos de anillos. Que después es lo que pasa. Voy a dar un poquito de velocidad, que pase el tiempo.
Porque ahora se acerca la noche y lo único que vamos a tener, bueno, es la cita entre ellos, que ya la han tenido. Motivo de consumo de alcohol. Cualquier persona puede convertirse en agnóstico. Hay una alta probabilidad de personajes felices y los que hayan escuchado un sermón de duda en el templo se convierten en agnósticos. Los agnósticos mantienen el pensamiento negativo constante. No obstante, todos los pensamientos relacionados con la edad son 3 veces más débiles, ¿vale? Ya has tenido nuevo conocimiento del campo de molino y el centeno y el molino, perdón. Campo de centeno y la máxima fertilidad que pueda conseguir yo aquí. Aquí tengo un 100%, pero no lo pillo todo. 2%. Aquí tengo ahí un par de sitios más, ¿eh? Aquí. Ahora aquí puedo poner otro y es 100%. Y por aquí arriba se pone uno pequeñito y tiene el 80. Pero puedo conseguir un 88 y otro del 100. Aquí ya iríamos viendo, ¿vale? Pues tenemos que poner también el campo de lúpulo. Tenemos que vender el licor, así que mañana hay que conseguir tener licores. Vito Mirte tocó. Siga, soledad leve. Santa Sofía me ha abandonado. No, hombre, podéis rezar ahí todo lo que queráis. A ver, ¿tenemos algún adorno religioso? Estatuas. Esto da algo. No afecta al juego, pero es un placer para la vista. Vale, pues nada. Ninguno afecta al juego, ¿no? Son adornos nada más, vale. Pues de momento eso. Mira, el comercio exterior hemos vendido 72. Empezamos a tener un poquito de comercio exterior. No nos va a hacer ricos 72 monedas, pero no nos va a ir mal, ¿vale? Vamos a esperar a despertar a que la gente beba. Este se ha quedado calvo. El rey se nos ha quedado calvo. Vamos a darle un poquito de velocidad por la noche y vamos a ver qué tal. Mira, ya empezamos a tener un poquito de licor, que eso se va a empezar a vender en el poblado también. Como ya tenemos eso, lo que vamos a poner es el primer servicio de taberna para que la gente pueda divertirse. También va a provocar alcoholismo y demás, pero bueno. Vamos a empezar a poner una taberna que la gente se pueda divertir, empezar a comprar la cerveza, que no solo los ricachones beban. Pero lo que haremos es que la cerveza va a estar un poco más cara. Vamos a poner cara. Y tendremos que mirar qué tal va la economía, la finanza de nuestros habitantes. Los habitantes dicen que, bueno, están ganando dinero y los guerreros también, simplemente pagando 5 y 5. Los salarios nos salen 105. Pero claro, el alcohol a la venta tiene 12 de 27. No estamos consiguiendo vender 12, 27 de alcohol, que es lo que quieren diario. Es decir, que tendríamos que tener entre la cerveza 10 y el licor 18, nos faltaría. Tengo que conseguir producir más licor. Cerveza no puedo producir ahora mismo. Y el licor es muy malo, pero bueno, tenemos una producción buena. Relativamente buena. La taberna no funciona, la estoy montando, no te preocupes. Y Vitomir se tiene que poner a dar órdenes esta mañana. Ahí va a la de leña. Vale, le vamos a dar un ratito. Vamos a pasar un ratito con nuestra esposa. Y ver los conocimientos. A ver quién puede aprender el templo. Lo va a aprender el rey. Está mejorando esto. Se está construyendo esto. Vitomir viene a dar órdenes aquí para que se produzca más colinabo. Tenemos una producción buena. ¿Vale?
Vale, Mirolú ya la ha hecho el cumplido. Pues ahora vamos a mandarlo aquí a hacer una cacería de lobos. Creo que ya se le quitó la herida, ¿sí? ¿Qué le pasa? Menos 20% de interés porque es calvo, vale. No me importa eso. Construye una serrería. No me está faltando madera ahora, ¿eh? Bueno, sí, ha bajado mucho y por eso lo dice, ¿vale? Está bajando mucho la madera, lo dice por eso, pero producimos bastante. Solicitud de ayuda. Rumor, una secta herética en los bosques del norte. Viajero y comerciante habla de una nueva secta que se está extendiendo ampliamente entre las tribus salvajes del bosque del noreste. Hay quien dice que son unos vestigios de la secta herética conocida como los cainitas, mientras que otros hablan de sacrificio humano. Ya como fuera, la Inquisición ha decidido enviar una misión en las tierras de sofocar preventivamente cualquier potencial herejía, vale. Ahora, Mir, vente a dar órdenes, no tienes que darlo todos los días. ¿Y quién solicita ayuda? ¿Qué te pasa? ¿Con qué? Se está volviendo más fuerte y planea anexionar Pico Ventoso a su reino pronto. Lo presente, Monerva de Pico Ventoso busca ayuda en todos los vecinos que estén dispuestos a apoyarlo. ¿Con quién se va a pegar? Con el Fer de Valle Polvoriento. Eso es lo de Valle Polvoriento, esta gente de aquí. Que no quiero llevarme mal con ellos tampoco. Claro, no me puedo llevar bien con todo el mundo. Si quiere eso, primero tendríamos que tener por lo menos un tratado de paz. Dada que tiene una buena relación por encima de 15, el monarca de este asentamiento tal agresión la habría visto como un acto traicionero. No sé si mantenerme al tanto. O quiere anexionarlo. Es que no me interesa que tú anexiones esto, tío. Si me quedo al margen, va a bajar mi relación, ¿eh? Que lo sepáis. Si no ayudo, la matriarca no aprobará tu ayuda. De momento no voy a ayudar, pero eso puede hacer que ellos se mosqueen también. Han traído su tributo. El jefe de vado de ceniza ha traído el tributo. Ahora le dejará en tu almacén. Gracias. Mirad, los tributos normalmente vienen de aquí. ¿Vale? Cada ciudad de pueblarinos, ¿vale? Tiene sus defensores y te traen un tributo. Este trae 96 de colinabo cada 4 días y este te trae 60 de madera cada día. Por ejemplo, este pueblo trae madera a estos y estos colinabos seguramente. Bueno, este no, este le trae cebada. Entonces hay que mirar esos tributos porque te pueden venir bien. Si anexionas la ciudad, te va a venir muy bien. Vale, vamos allá. Vladimir está dando órdenes allí. Uzmiska estaba investigando, pero ahora ya no. Deseo sexual otra vez de Uzmiska. Pues ahora vendrá Mirolup, que ahora mismo no está. No te vayas a acostar con nadie, que después empezamos con los pecados y la liamos. Pasa un ratito con Vitomir. Tú eres buena cazadora, ¿no? ¿Qué de cacería con Vitomir? Vale, de momento los pensamientos negativos frecuentes son la fatiga leve y la fatiga moderada. Todavía no he descubierto cómo aliviar esta fatiga. Fíjate que este personaje tenga acceso al alcohol. Ah. Tomarte un trago. Vale, eso lo que quieren es por lo menos tomar algo. Vale. Este personaje... Los personajes lo que están pidiendo es tomar un trago. Por lo tanto, no vender, sí. No vender... Bueno, ahora mismo se va a vender todo. Tenemos que ver si toman un trago, eso va a mejorar el descanso. Ahí van los dos a cazar un lobito. Eso nos va a dar carne también de camino. Vale, vamos a ver qué pasa con el lobo. Vitomir no es buen guerrero del todo, ¿vale? Es bueno en liderazgo, pero atacando no. Y Ariada debería atacar, pero parece ser que no puede atacar porque está Vitomir en medio. Ahí ha recibido un par de golpes buenos, ¿eh? De hecho está sangrando.
Tiene hemorragia. Espero que no lo acaben matando. Bien. Ha sido una buena relación entre ellos. Va a ser un buen... Una mejora de opinión de uno con otro. De hecho, con Ariada ya tiene interés en 28. Interés de Ariada hacia mí 52. Ariada está enamorada. Este todavía no tiene interés suficiente. Todavía, de todas maneras, no la puedo cazar porque no tenemos obispo. Por lo tanto, no podemos casarla hasta que este se enamore del todo. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Podrían pasar un ratito juntos. Aparte de lo del lobo. A ver si empiezan una relación medio seria. Pedido completado. Hacerlo hasta 40 de licor. Genial. Ya tienen 40 de licor hecho. Pues entonces vamos a subir un poquito. Si podemos producir más de 40 de licor, vamos a producir hasta 80. Podemos vender más licor que vendemos. Llegado de inmigrantes. Y viene el mensajero de los acuerdos comerciales. Vale. Estupendo. Pam, param, pam, 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 pam. Lo que quiero es que haya... No quiero que se limite el consumo de alcohol si hay bastante, ¿vale? Que todo el mundo se pueda tomar un trago. Y la economía de los habitantes de momento es buena. Así que, como no hay muchos desempleados, la economía es buena. Nuestra arca va bien de dinero también. Y tenemos un comerciante nuevo. Vale, guay. Y ya tenemos el campo de lúpulo y cerveza. De lujo, tío. De lujo. Los campos de lúpulo también son grandes. Por lo que necesitamos coger aquí... El lúpulo quiero una fertilidad grande. Y la cerveza la podemos hacer en el mismo sitio que se hace el de este. Y vamos a montar también el molino por aquí. ¿Vale? Genial. Piripiripipim. Eso por ahí. Bien. Y claro, ahora el lúpulo va a venir aquí. Vamos a producir aquí. Vamos a producir también cerveza. Voy a producción. Cerveza quiero que haya por lo menos también lo posible. Ahora mismo no se puede hacer porque no hay materiales, pero cuando se pueda vamos a intentar producir los 100 de cerveza, quiero. A ver, finanzas. ¿Cómo vais de felices? Han podido comer y han podido beber todo. Entonces entiendo que el próximo día la fatiga va a bajar. Disciplina media 49 nada más. Vale. Ahí viene el comerciante nuevo y viene un currante. Combate y mando, no, este no vamos a hacer nada con él. Señor libre esperando a ser reclutado, vamos a pasar de él. La caravana ha llegado, eso sí. Quiero comerciar. Pitomir va a ser nuestro comerciante. ¿Por qué no quiero al nuevo? Porque mira, ni tiene comercio. No tiene nada que me interese, ¿vale? Así que ahora mismo, este nos cobra 30 de impuestos. Bueno, no es mucho. Tenemos productos, entre comillas, para vender. Todavía no estamos produciendo algunas cosas, pero podemos vender incluso 50 colinavos. Ya tenemos ahí 20. Lo que quiero es ver qué tecnología nos trae. Campo de entrenamiento. Para entrenar soldados. Sí. Enseñanza. Patíbulo, casa campesino, horno de carbón y cocinar la carne. Carne ahora mismo hay poca, ¿vale? La granja de cerdos. Vamos a por la granja de cerdos. 200 y pico es algo que me puedo permitir. Si meto los anillos son 500. Es que los anillos son carísimos, tío. Par de anillos. Vamos a ver, 5 anillos. Vamos a vender por lo menos 170 de madera. Aunque me va a faltar madera luego. Y lo que podría ir comprando también son armaduras. Pero claro, valen muy caras. Muy, muy caras. Y aparte no tengo relación con la matriarca como para comprar madera. Para comprar eso. Harina vamos a producir ya mismo. Vende toda la carne. Vale, yo creo que hacía un comercio bastante bueno.
Y eso sí, chicos, si queréis más, vamos a dejarlo para el próximo capítulo. Dale a like, suscribiros si no estáis suscritos y dejadme en los comentarios qué queréis aprender, qué queréis hacer y si queréis un nombre del personaje. Todas las dudas, todas las preguntas, todas las consultas que podáis hacérmelas, intentaré resolverlas todas siempre que las conozca. Y bueno, todas las recomendaciones también las aceptaré para que podamos hacer crecer y mejorar este nuevo poblado. ¿Vale? Dicho esto, os dejo por aquí y os doy las gracias por haberos pasado. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.